Mi prometida y mi papá me dijeron que han estado durmiendo juntos durante 3 meses. Yo, 31 años, había estado con Sara, 29 años, durante casi 5 años cuando todo esto sucedió. Nos conocimos en esta estúpida fiesta corporativa. Yo estaba haciendo trabajo de informática para su empresa y ella estaba en marketing. No fue exactamente un primer encuentro romántico ni nada. Solo una típica charla de oficina que de alguna manera se convirtió en un café, luego en una cena y bueno, ya sabes cómo va, las cosas iban bastante bien entre nosotros, como que teníamos nuestras peleas y cosas, ¿quién no? Pero nada importante. Nos comprometimos unos 6 meses antes de que todo esto sucediera. No hice nada elegante, simplemente la llevé a este pequeño restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita, me arrodillé, todas esas cosas clásicas. Ella lloró. Casi dejó caer el anillo y la pareja de ancianos junto a nosotros nos compró champán. Fue agradable, ¿sabes? Mi mamá falleció de cáncer hace 4 años, y eso afectó mucho a nuestra familia. Ella era el pegamento que mantenía todo unido, siempre planeando cosas familiares y asegurándose de que todos se mantuvieran en contacto. Papá lo tomó muy mal, habían estado casados durante 35 años, novios de la escuela secundaria y todo eso. Se encerró por un tiempo. Apenas salía de la casa excepto para ir al trabajo. Sara fue realmente genial durante ese tiempo, ayudó con los arreglos del funeral. Y todo, incluso iba a ver a papá cuando yo estaba atrapado en el trabajo, le traía comestibles y esas cosas. Sí, ya sé lo que estás pensando ahora, lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese entonces, pensé que tenía la prometida más cariñosa del mundo. En fin, este día en particular comenzó como cualquier otro. Era un miércoles de julio, hacía mucho calor afuera. Recuerdo que estaba en el trabajo, lidiando con un idiota que no podía entender cómo restablecer su contraseña por millonésima vez. Cuando Sara envió un mensaje de texto diciendo que papá nos había invitado a cenar, esto no era inusual ni nada, íbamos allí probablemente 1 o 2 veces al mes. La cocina de papá era bastante decente. Mamá se aseguró de que pudiera cocinar antes de morir y siempre me sentí un poco mal de que estuviera solo en esa gran casa, mirando hacia atrás. Probablemente hubo señales que pasé por alto. Papá había estado extrañamente alegre últimamente, como en los últimos meses, había comenzado a salir más, incluso se unió a un gimnasio o lo que sea. Recuerdo haberle dicho a Sara lo bueno que era verlo finalmente seguir adelante con su vida. Ella simplemente sonrió y dijo, sí. Fue genial verlo feliz de nuevo. Dios, fui un idiota. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 5:30, me cambié la ropa de trabajo y Sara ya estaba allí preparándose. Estaba actuando un poco raro, ahora que lo pienso. Seguía cambiándose de ropa, arreglándose el maquillaje más de lo habitual. Incluso hice una broma tonta sobre cómo era solo una cena con papá, no una cita con el presidente. Ella se rió, pero era esa risa falsa que hacía cuando estaba nerviosa por algo. El viaje a casa de papá fue de unos 20 minutos, Sara estuvo callada todo el camino, solo seguía revisando su teléfono. Pensé que estaba lidiando con cosas del trabajo, había estado estresada por una gran campaña de marketing o lo que sea. La radio estaba tocando esa estúpida canción de Olivia Rodrigo que estaba en todas partes el verano pasado, y Sara usualmente la cantaba. Pero esta vez solo miró por la ventana. Llegamos a casa de papá alrededor de las 7, la casa se veía igual que siempre, los macizos de flores de mamá todavía estaban allí, aunque no estaban tan bonitos como cuando ella los cuidaba. Papá hizo lo mejor que pudo, pero no tenía su mano verde. La luz del porche estaba encendida y pude oler el pan de ajo tan pronto como salimos del auto. Papá estaba haciendo su lasaña, lo que usualmente era una buena señal, porque era su comida reconfortante. Cuando quería hablar de algo serio, recuerdo que pensé que tal vez nos iba a decir que había empezado a salir con alguien. Eso habría explicado por qué parecía más feliz últimamente. Rayos. Incluso recuerdo haberle dicho a Sara de camino a la puerta que esperaba que fuera eso, porque papá merecía encontrar a alguien nuevo. Ella simplemente me apretó la mano con mucha fuerza y no dijo nada. Papá abrió la puerta con su elegante delantal de cocina, el que mamá le regaló como broma que dice besa al chef, con 1.000.000 de manchas de vino. Abrazó a Sara primero, lo que nunca había hecho antes. Por lo general, era solo un saludo o tal vez un abrazo rápido si estábamos celebrando algo. Pero este fue un abrazo completo. No pensé mucho en eso en ese momento, simplemente pensé que estaba de buen humor. La casa olía increíble, pan de ajo, salsa de tomate, ese tipo de olor hogareño que por lo general te hace sentir cálido y acogedor por dentro. Fuimos directamente a la cocina y papá había puesto la mesa bien, con los buenos platos que mamá solía usar para ocasiones especiales. Incluso había vino ya servido. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que estaba a punto de suceder, me habría reído en su cara. Todo parecía tan normal, ¿sabes? Solo otra cena familiar, pero supongo que así es siempre.
nunca ves el cuchillo hasta que ya está en tu espalda. Escribir esto ahora me da ganas de vomitar, recordando lo malditamente despistado que era. Así que sí, allí estábamos, sentados a la mesa del comedor de mi papá, comiendo su lasaña como si fuera solo otra noche de miércoles, mirando hacia atrás ahora. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, pero yo era demasiado estúpido para notarlo entonces. Es curioso cómo tu cerebro a veces no quiere ver lo obvio, ¿verdad? ¿La parte más extraña? Ambos actuaban como si todo fuera totalmente normal, pero de esa manera falsa que te hace sentir raro en el estómago, ¿sabes? Esa sensación de que algo anda mal, pero no puedes identificarlo, como cuando entras a tu apartamento y algo se ha movido, pero no sabes qué. Sí, ese tipo de sentimiento. Papá seguía llenando las copas de vino de todos, lo que no era propio de él en absoluto. Por lo general, es bastante estricto con la bebida, especialmente desde que mamá murió. Tuvo una mala racha justo después de que la perdimos, donde estaba bebiendo mucho, pero aquí estaba él, asegurándose de que la copa de nadie estuviera ni cerca de vacía. Debería haber sido una señal de alerta, supongo. Sara estaba picoteando su comida, apenas comía nada. Esto era extraño porque la lasaña de papá era su favorita, por lo general, repetía, a veces incluso 3 veces. Ella seguía mirando a papá cuando pensaba que yo no la estaba mirando, haciendo esa cosa rara con su servilleta donde básicamente la estaba destrozando en pedazos pequeños debajo de la mesa. Me di cuenta, pero pensé que tal vez estaba estresada por el trabajo o algo así. Dios, estaba tan ciego. La conversación también fue extraña, por lo general. Hablábamos de cosas normales, trabajo, programas que estábamos viendo, tal vez algún chisme familiar, pero esta vez, todo fue superficial. Papá seguía comenzando frases y no las terminaba, y Sara estaba demasiado interesada en las nuevas cortinas que papá había puesto en la sala de estar. ¿A quién rayos le importan tanto las cortinas? Recuerdo que hubo un momento, justo después de que terminamos de comer, en que papá se levantó para limpiar los platos. Sara saltó para ayudarlo, lo que no era inusual. Ella siempre ayudaba con los platos cuando veníamos, pero la forma en que se movían el uno alrededor del otro en la cocina era como un baile que habían practicado. Sabían exactamente dónde iba a estar la otra persona, nunca se toparon ni una sola vez. En ese momento, solo estaba pensando en lo agradable que era que se llevaran. También, Jesús, soy un idiota. Luego papá trajo el postre, había hecho la receta del pastel de manzana de mamá. Esta debería haber sido otra señal de alerta, porque papá nunca hacía el pastel de manzana de mamá, era como algo sagrado, ¿sabes? No lo había hecho ni una vez desde que ella murió, pero allí estaba, sobre la mesa, con un aspecto perfecto, con helado de vainilla al lado, tal como mamá solía servirlo. Recuerdo que di un mordisco y dije, sabe igual que el de mamá. Papá puso una mirada en su rostro, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara ni siquiera tocó el suyo. Solo siguió moviéndolo en su plato con el tenedor. El helado se estaba derritiendo, formando un pequeño charco triste alrededor del pastel. Fue entonces cuando papá se aclaró la garganta y dijo esas palabras que todavía me revuelven el estómago. Necesitamos hablar contigo sobre algo. Sara de repente se interesó mucho en su servilleta de nuevo. No me miraba en absoluto. ¿Sabes cómo en las películas, cuando algo malo está a punto de suceder, a veces hacen esa cosa en la que todo el ruido de fondo se desvanece y todo pasa a cámara lenta? Eso es exactamente lo que se sintió. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. El tic-tac del viejo reloj de mamá en la pared parecía súper fuerte de repente. Papá tenía esa mirada en su rostro, como cuando tuvo que decirme que el cáncer de mamá era terminal, esa misma expresión de estoy a punto de destruir tu mundo. Sara había comenzado a llorar en silencio, las lágrimas simplemente rodaban por su rostro mientras miraba la mesa. Recuerdo haber pensado, tal vez papá está enfermo, o tal vez Sara está embarazada, o literalmente cualquier otra posibilidad excepto lo que realmente estaba sucediendo, porque, ¿quién diablos pensaría alguna vez que su papá y su prometida estaban a punto de decirles que se habían acostado? El pastel todavía estaba allí, empapándose con el helado derretido, la receta especial de mamá, que solo hacía para momentos familiares importantes. Supongo que esto contaba como un momento familiar importante, ¿verdad? Simplemente no del tipo que ella hubiera imaginado jamás. ¿La peor parte? Ya ni siquiera puedo comer pastel de manzana, ni siquiera puedo mirarlo sin sentir náuseas. No solo arruinaron mi familia y mi relación, también arruinaron el postre. Pero me estoy adelantando, la bomba aún no había estallado, todavía estábamos sentados allí, los tres, con ese maldito pastel derritiéndose sobre la mesa. Y yo todavía estaba felizmente inconsciente de que mi vida estaba a punto de implosionar. Papá estaba a punto de empezar a hablar, y yo estaba sentado allí como un idiota.
realmente preocupado por lo que podría estarles pasando. A veces desearía poder volver a ese momento, justo antes de que me lo dijeran, simplemente congelar el tiempo allí, cuando las cosas todavía tenían sentido, cuando mi papá todavía era mi papá y mi prometida todavía era la mujer con la que pensé que pasaría mi vida, pero no se puede congelar el tiempo, ¿verdad? Solo tienes que sentarte allí y dejar que todo explote. Rayos, esta parte es difícil de escribir. He estado sentado aquí mirando mi pantalla durante unos 20 minutos, tratando de averiguar cómo empezar. Supongo que simplemente iré al grano, así que estamos sentados allí en la sala de estar de papá. Habían insistido en que nos mudáramos a un lugar más cómodo después de todo el desastre del pastel. Más cómodo. Mis narices, estoy bastante seguro de que solo querían asegurarse de que no tuviera ningún objeto afilado en la mano cuando lanzaran su pequeña bomba. Papá estaba en su viejo sillón reclinable, la silla de mamá. En realidad, solía sentarse allí todas las noches leyendo sus novelas de misterio. Sara y yo estábamos en el sofá, pero ella estaba sentada lo más lejos posible de mí mientras técnicamente todavía estaba en el mismo mueble. Debería haber notado eso también, supongo. Papá seguía abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Sara estaba llorando a lágrima viva. Ahora, sin siquiera intentar ocultarlo, y estúpido yo, me estaba preocupando seriamente, como que en mi cabeza estoy pensando que alguien se está muriendo o algo así. Ojalá hubiera sido eso. Sinceramente, finalmente, papá empieza a hablar. Hijo, hay algo que Sara y yo necesitamos decirte. De hecho, extendió la mano y la tomó de la mano cuando lo dijo. Simplemente extendió la mano y la agarró, como si fuera lo más natural del mundo. Mi cerebro tuvo un cortocircuito por un segundo, pero todavía no lo entendía. Luego, Sara comienza con todo este discurso de nunca quisimos que esto sucediera, ya sabes, el tipo de cosas que dice la gente cuando ha hecho algo terrible, pero quiere sentirse mejor al respecto, y yo estoy sentado allí pensando, ¿qué diablos podría ser tan malo que ambos están actuando como si alguien hubiera muerto? Entonces papá simplemente lo dice, en voz alta, hemos estado saliendo románticamente durante unos 3 meses, ¿alguna vez te han dado un puñetazo en el estómago? ¿Realmente fuerte? Esto fue peor, mucho peor. Era como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y hubiera empezado a arrancar cosas. No podía respirar bien. La habitación comenzó a dar vueltas un poco, ¿y sabes qué fue lo primero que salió de mi boca? En realidad, pregunté, ¿qué quieres decir con saliendo? Como un maldito idiota, como si hubiera alguna explicación inocente de por qué mi papá estaba sosteniendo la mano de mi prometida mientras ella sollozaba en su sofá. Intercambiaron una mirada como si estuvieran decidiendo cuánto decirme. Ahí fue cuando lo supe, esa mirada lo decía todo. Habían estado acostándose. Mi papá y mi prometida se habían estado acostando a mis espaldas durante 3 meses. Luego, como aparentemente me odio a mí mismo, pregunté, ¿cuántas veces? No me preguntes por qué quería saber eso. Tal vez esperaba que dijeran una vez, que fue un error, que estaban borrachos o algo así, pero al principio no respondieron, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sara comenzó a tratar de explicar cómo sucedió, algo sobre cómo había ido a ver a papá con más frecuencia después de que mencioné que estaba preocupado por él. Cómo habían comenzado a hablar más, a acercarse, como una cosa llevó a la otra. Quería vomitar. ¿La peor parte? Papá estaba sentado allí, asintiendo con la cabeza como si estuviera contando una linda historia sobre cómo se conocieron, como si esto fuera solo otra historia de amor, y no ellos destrozando toda mi vida. Recuerdo mirar alrededor de la habitación mientras hablaban, todas las fotos familiares en las paredes, fotos mías y de mamá, su foto de boda. Incluso una foto del día en que le propuse matrimonio a Sara. Papá la había tomado, justo después de que ella dijo que sí. Todo estaba allí, mirándonos fijamente, mientras estaban sentados allí destruyendo todo lo que esas fotos representaban. Luego Sara dice, y nunca olvidaré esto, dice, no queríamos lastimarte. De hecho, me reí, como una risa histérica total, porque, ¿qué más haces cuando tu prometida te dice que no quería lastimarte, justo después de admitir que se ha estado acostando con tu papá? Papá intentó intervenir entonces, empezó a decir tonterías sobre cómo estas cosas simplemente suceden y cómo no puedes evitar de quien te enamoras, como si estuviera citando alguna película de Hallmark sobre amantes desafortunados o algo así. No estaba hablando de cómo había estado acostándose con la prometida de su hijo. Recuerdo que me levanté en ese momento, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Sara extendió la mano para estabilizarme, y yo simplemente perdí la cabeza, salté hacia atrás como si estuviera en llamas o algo así. La expresión de su rostro, como si ella fuera la que tuviera derecho a estar herida. Fue entonces cuando me golpeó la ira. ¿Conoces ese dicho, ver rojo? Siempre pensé que era solo una forma de hablar. No lo es, literalmente, todo tenía un tinte rojo.
Podía sentir mi pulso en mis ojos, mis manos estaban tan apretadas que mis uñas se clavaban en mis palmas, ambos estaban hablando a la vez, tratando de explicar, tratando de justificar, tratando de ni siquiera sé qué. Realmente no podía escucharlos por el sonido de la sangre corriendo en mis oídos, todo en lo que podía pensar era en cuántas veces habían estado juntos mientras yo estaba en el trabajo, cuántas veces ella había ido a verlo y terminó en su cama en la cama de mi mamá. Fue entonces cuando vomité, justo allí, en la sala de estar de mi papá. Simplemente me di la vuelta y vomité sobre su elegante alfombra, probablemente la arruiné, pero al diablo con él, arruinó mi vida, yo arruiné su alfombra, parece justo, ¿verdad? Los siguientes minutos son un poco borrosos, recuerdo a Sara tratando de ayudar a limpiar y yo gritándole que no me tocara, recuerdo a papá yendo a buscar toallas de papel, como si esto fuera solo un accidente normal en una cena familiar, como si pudiéramos limpiar esto y todo estaría bien, pero nada estaba bien, nada volvería a estar bien nunca más, mi papá. Mi maldito papá, se había estado acostando con la mujer con la que se suponía que me casaría, la mujer que me ayudó a elegir la lápida de mi mamá. La mujer que se suponía que sería la madre de mis hijos algún día. Y allí estaban, parados frente a mí, tomados de la mano como adolescentes sorprendidos besándose en el baile de graduación, no como un padre y una futura nuera que habían tenido una aventura durante 3 meses mientras yo trabajaba 60 horas a la semana tratando de ahorrar para nuestra boda. Ahí fue cuando lo supe, realmente lo supe, que todo había terminado, no solo mi compromiso, no solo mi relación con mi papá, todo, mi vida tal como la conocía había terminado, nada volvería a ser igual, ¿y la parte más retorcida? Parecían aliviados, como si finalmente decírmelo fuera un gran peso quitado de sus hombros, como si finalmente pudieran dejar de escabullirse y simplemente estar juntos, lanzaron esta bomba nuclear sobre mi vida y parecían malditamente aliviados al respecto, después de que terminé de vomitar sobre la alfombra de papá. Todavía estoy orgulloso de eso, por cierto, todo sucedió muy rápido, es extraño cómo funciona tu cerebro en momentos como ese, como si algunas partes estuvieran totalmente borrosas, pero otros pequeños detalles son cristalinos. Recuerdo haberlos mirado a ambos y sentir esta extraña sensación de calma, como, ¿conoces ese momento en las películas justo antes de que alguien se vuelva loco? Ese tipo de calma. Papá todavía sostenía esas malditas toallas de papel y Sara estaba haciendo esa cosa estúpida que hace cuando está nerviosa, donde se mete el pelo detrás de las orejas una y otra vez. Lo primero que hice fue mirar a mi papá y decirle, ¿la quieres? Quédatela, hemos terminado, así de simple, ni siquiera alcé la voz. Mamá habría estado orgullosa de mi autocontrol, supongo, aunque probablemente no habría estado muy emocionada por toda la situación de esposo acostándose con la prometida de nuestro hijo. Luego me volví hacia Sara, llevaba este vestido azul que le compré para su cumpleaños el año pasado. Me costó como $200, lo que era mucho para mí en ese entonces. En todo lo que podía pensar era en si se lo había puesto antes a mi papá, si él se lo había quitado. Rayos, mi cerebro iba a lugares a los que realmente no quería ir. Dame tus llaves, dije, así de simple. Ella comenzó a llorar más fuerte. No pensé que eso fuera posible y a buscar a tientas su llavero, ¿sabes? Del tipo que tienen las chicas con 50 cosas diferentes colgando. Sí, de ese tipo. Tenía este pequeño llavero con una foto que le había regalado, con una foto nuestra de nuestras primeras vacaciones juntos. Mirarlo me dio ganas de vomitar de nuevo. No podía sacar la llave, le temblaban demasiado las manos. Verla luchar con eso me estaba enfadando aún más, así que simplemente le quité todo el llavero. Nuestros dedos se tocaron por un segundo y me eché hacia atrás como si me hubiera quemado. Empecé a trabajar para quitarme la llave de mi apartamento. Papá intentó intervenir entonces, empezó a decir algo sobre cómo todos deberíamos calmarnos y hablar de esto racionalmente. ¿Puedes creer eso? Como si estuviéramos discutiendo qué película ver o algo así. No el hecho de que se había estado acostando con mi prometida a mis espaldas. Finalmente saqué la llave, le devolví el llavero, le dije que empacaría sus cosas y que podría venir a buscarlas cuando terminara. Ella empezó a decir algo sobre cómo podía explicarlo todo, como no era lo que yo pensaba. Simplemente me reí. ¿Qué demonios creía ella que era esto? ¿Qué posible explicación podría hacer que esto estuviera bien? Todo el tiempo que esto sucede, estoy parado en esta habitación, rodeado de fotos familiares. Hay una justo encima del televisor de Sara y yo en Navidad del año pasado. Llevamos suéteres feos a juego y ella me está besando en la mejilla. Recuerdo que papá tomó esa foto. Me pregunto si ya se estaban acostando entonces. Me pregunto si se rieron de eso más tarde. Sara intentó tocarme el brazo, retrocedí tan fuerte que tiré uno de los viejos jarrones de mamá. No se rompió, aterrizó en la alfombra sobre la que acababa de vomitar. Papá en realidad se agachó para recogerlo,
como si eso fuera lo más importante que sucedía en ese momento. Fue entonces cuando algo realmente retorcido me golpeó. Habían estado haciendo esto en su casa, en la casa donde crecí. En la casa donde murió mi mamá. ¿Se acostaron en la cama de mis padres? ¿Lo hicieron en el sofá donde solíamos tener noches de cine en familia? Estos pensamientos seguían viniendo y viniendo, y no podía detenerlos. Empecé a dirigirme a la puerta. Sara trató de seguirme, todavía llorando y diciendo que lo sentía una y otra vez. ¿Lo siento por qué, exactamente? ¿Lo siento por acostarse con mi papá o lo siento por haber sido atrapada? Papá estaba justo detrás de ella, diciendo que necesitábamos hablar sobre esto, que éramos una familia. Familia, esa palabra me hizo detenerme en seco. Me di la vuelta y los miré a ambos. ¿Familia? Dije, ¿quieres hablar de familia? ¿Te has estado acostando con mi prometida durante 3 meses y quieres hablar de familia? Fue entonces cuando papá también empezó a llorar. Genial, ahora ambos estaban parados allí llorando como si fueran las víctimas de todo esto, como si yo fuera el malo por no ser comprensivo con su amor o como sea que lo llamen. Recuerdo haber mirado a Sara por última vez antes de irme. Llevaba el anillo de compromiso por el que había pasado meses ahorrando. No era nada elegante, no podía permitirme nada demasiado caro en ese entonces, pero lo había elegido especialmente, lo había ajustado a su medida, lo estaba girando en su dedo, algo que hacía cuando estaba nerviosa. Puedes quedarte con el anillo, le dije, véndelo, tíralo, dáselo a tu próximo suegro, me importa un comino. Sí, eso fue cruel, pero ¿sabes qué es más cruel? Acostarse con el papá de tu prometido. Caminar hacia mi auto fue surrealista, como si el mundo siguiera su curso normal. El hijo del vecino andaba en bicicleta, alguien cortaba el césped, todo era normal, excepto que nada volvería a ser normal. Me subí a mi auto, lo encendí, ambos estaban parados en la puerta, mirándome. Papá tenía su brazo alrededor de los hombros de Sara. Esa imagen está grabada para siempre en mi cerebro. Mi papá consolando a mi prometida, después de que descubrí que habían estado teniendo una aventura, como algo sacado de una telenovela retorcida. Mientras retrocedía en el camino de entrada, pude verlos por la ventana. Se estaban abrazándose. Justo ahí, frente a mí. Ahí fue cuando realmente perdí la cabeza. Golpeé mi volante con tanta fuerza que creo que lo rompí. Todavía me duele cuando hace frío. El viaje a casa es un borrón. Recuerdo haberme detenido en una gasolinera para vomitar de nuevo. El cajero preguntó si estaba bien. Simplemente me reí. ¿Bien? No, no estaba bien. Mi papá se estaba acostando con mi prometida. ¿Cómo podría algo estar bien de nuevo? Llegué a casa a mi apartamento. Todo parecía exactamente igual, sus zapatos junto a la puerta, su taza de café en el fregadero, sus estúpidos almohadones decorativos en el sofá, todos estos pequeños pedazos de su vida, mezclados con la mía. Voy a tener que desenredar todo eso ahora, al diablo con eso. La primera noche de regreso en el apartamento fue una locura. ¿Sabes cómo en las películas, cuando termina la relación de alguien, generalmente los muestran bebiendo hasta emborracharse? O rompiendo cosas. Bueno, yo no hice ninguna de las dos. En cambio, pasé 4 horas organizando sus cosas en cajas, como una especie de limpieza inducida por un trauma. Mi teléfono no dejaba de sonar todo el tiempo. Tuve que silenciarlo porque el zumbido constante me estaba volviendo loco. Sara y papá estaban haciendo equipo. Uno llamaba, luego el otro enviaba mensajes de texto. Luego el primero volvía a llamar. Era como si estuvieran trabajando por turnos o algo así. Guardé algunos de los mensajes de texto, porque no podía creer lo delirantes que estaban. Aquí hay uno de Sara. Por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. Nunca quisimos lastimarte. ¿Cómo? ¿Qué diablos pensaba que iba a pasar? ¿Qué estaría bien con que mi papá se acostara con mi prometida? ¿Que todos nos reiríamos de eso en acción de gracias? Los mensajes de papá fueron aún peores. Hijo, sé que esto es difícil de entender, pero a veces la vida da giros inesperados. ¿Giros inesperados? ¿Giros inesperados? Estoy bastante seguro de que no acostarse con la prometida de tu hijo es como la crianza básica 101. Alrededor de las 2 de la mañana, encontré sus píldoras anticonceptivas en el baño, las elegantes que había estado pagando porque eran las únicas que no la hacían sentir mal. Miré la fecha, las había rellenado justo cuando empezó esta basura con papá. Me pregunto si ya lo estaba planeando entonces. Si sabía que las necesitaría para él. Las tiré a la basura con tanta fuerza que el contenedor se rompió. A la mañana siguiente, llamó la mamá de Sara. No Sara, ella no tuvo las agallas de venir ella misma. Su mamá en realidad fue decente al respecto, lo cual fue extraño. Ella estaba como, lo siento mucho,
No tenía idea y estoy avergonzada de lo que hizo, me hizo sentir aún peor de alguna manera. Sabiendo que incluso su propia madre estaba disgustada con ella, dejé que su mamá entrara para recoger las cosas de Sara, trajo estas grandes bolsas de plástico, como si estuviera ayudando a alguien a mudarse a la universidad o algo así. No hablamos mucho mientras empacaba. ¿Qué se dice en esa situación? Oye, siento que tu hija haya resultado ser el tipo de persona que se acuesta con el papá de su prometido. Más tarde descubrí que Sara le había contado todo a su mamá la noche anterior. Aparentemente, se había presentado en su casa llorando, probablemente esperando compasión. En cambio, su mamá enloqueció, la insultó con todos los nombres habidos y por haber. Su papá ni siquiera podía mirarla. Al menos los padres de alguien tenían algo de moral. Todo el tiempo que su mamá estuvo allí, Sara no dejaba de enviarle mensajes de texto, preguntándole si yo estaba bien, si parecía enojado, si estaba bebiendo, como si tuviera derecho a preocuparse por mí después de lo que hizo. Su mamá en realidad me mostró los mensajes de texto, diciendo: creo que deberías ver qué clase de persona es realmente. Los mensajes de texto eran salvajes. Sara actuaba como si fuera la víctima de alguna manera, diciendo cosas como: solo necesito que él entienda y papá y yo no quisimos que esto sucediera, papá y yo no quisimos que esto sucediera, papá. Lo estaba llamando papá, como demonios. Lo había estado llamando Richard durante 5 años, pero ahora de repente es papá. Vomité de nuevo cuando vi eso, justo en el fregadero de la cocina. La mamá de Sara simplemente me entregó una toalla de papel y siguió empacando. Mientras su mamá recogía cosas del dormitorio, encontré el diario de Sara. Nunca lo había leído antes, no soy ese tipo de persona. Pero me senté allí mirándolo fijamente durante unos 20 minutos, preguntándome si había escrito sobre ellos, si había detalles allí que no quería saber, pero que necesitaba saber. Al final, se lo di a su mamá sin abrirlo. Es mejor no saber algunas cosas, ¿verdad? Las fotos fueron la peor parte. Estaban por todas partes, en las paredes, en el refrigerador, enmarcadas en cada superficie. 5 años de recuerdos, todos contaminados ahora. Encontré una del Día de Acción de Gracias pasado, yo, Sara y papá, todos juntos, sonriendo como una gran familia feliz. Me pregunto si ya se estaban mirando el uno al otro entonces. ¿Si ya estaban planeando esto? También le di todas las fotos a su mamá, le dije que las quemara. La mamá de Sara encontró su carpeta de planificación de bodas, ya sabes, una de esas grandes con todos los recortes de revistas, muestras de colores y demás. Empezó a llorar cuando la vio, dijo que había estado tan feliz cuando nos comprometimos, que ya había comenzado a pensar en mí como un hijo. Supongo que Sara encontró una manera diferente de hacerme familia, ¿eh? Las llamadas y los mensajes de texto no se detuvieron. Papá cambió de táctica, comenzó a enviar estos mensajes largos e incoherentes sobre cómo mamá querría que resolviéramos esto como una familia, usando a mamá para justificar esto. Eso fue un nuevo mínimo. De hecho, le envié un mensaje de texto diciendo: estoy bastante seguro de que mamá no querría que te acostaras con mi prometida, y bloqueé su número. Los mensajes de Sara se volvieron más desesperados a medida que avanzaba el día. Comenzó a amenazar con venir, diciendo que dormiría en su auto afuera si era necesario. Fue entonces cuando su mamá intervino, le dijo que si intentaba algo de eso, ella misma llamaría a la policía. Nunca pensé que estaría agradecido por mi ex futura suegra, pero aquí estamos. Para cuando su mamá se fue con todas sus cosas, se necesitaron 3 viajes de auto. Es increíble cuántas cosas puedes acumular en 5 años. Estaba agotado, no solo físicamente, como cansado del alma. ¿Conoces esa sensación? Como si todo tu cuerpo hubiera terminado con todo. El apartamento también se sentía raro después, demasiado grande, demasiado vacío, demasiado silencioso. Todas sus cosas se habían ido, pero todavía podía oler su perfume por todas partes, todavía tenía su crema de café favorita en el refrigerador. Sus cabellos todavía estaban alrededor del pomo de la puerta del baño. Todos estos pequeños pedazos de su vida que dejó atrás, como migas de pan que no llevan a ninguna parte. Llamé para reportarme enfermo al trabajo por el resto de la semana. No podía soportar fingir que todo era normal. Mi jefe se mostró genial al respecto. Solo dijo: tómate todo el tiempo que necesites. Me pregunto qué le dijo Sara a su trabajo. Lo siento, no puedo ir a trabajar hoy, demasiado ocupada acostándome con el papá de mi prometido. La peor parte. Más tarde descubrí que algunas de sus cosas en esas cajas ni siquiera eran de nuestro apartamento. Algunas eran de la casa de papá. Había estado guardando ropa allí, tenía su propio cepillo de dientes allí. Habían estado jugando a las casitas mientras yo estaba en el trabajo tratando de construirnos un futuro. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta
esto no fue solo una cosa de una sola vez, habían estado construyendo una vida secreta juntos, justo debajo de mis narices, en la casa de mi papá, en la casa de mi mamá. Pasé esa noche sentado en el piso de la cocina, bebiendo agua porque tenía miedo de que si empezaba a beber algo más fuerte, no pararía. Leyendo sus mensajes una y otra vez como una especie de masoquista, todavía no podía encontrarle sentido a nada de eso, todavía no puedo. Así que sí, justo cuando pensaba que toda esta situación no podía empeorar, mi papá decidió jugar la carta de padre preocupado y llamó a la policía. Porque, aparentemente, acostarse con la prometida de tu hijo está bien, pero no contestar el teléfono durante unos días. Ahí es cuando necesitas involucrar a las autoridades. Fueron tal vez 4 o 5 días después de que todo pasara, los había estado ignorando por completo a ambos, sus llamadas, sus mensajes de texto, todo, en realidad, estaba empezando a sentirme un poquito mejor, ¿sabes? Había limpiado todo el apartamento como 3 veces, tiré todo lo que me recordaba a alguno de los dos, y estaba empezando a pensar que tal vez podría superar esto sin perder la cabeza por completo. Entonces llaman a mi puerta alrededor de las 8 de la tarde, no es el tipo de llamada normal, esa llamada de policía que simplemente suena oficial, ¿sabes a qué me refiero? Miro por la mirilla y hay 2 oficiales parados allí, un tipo mayor, probablemente de la edad de mi papá rayos, ¿por qué mi cerebro fue allí? Y esta joven oficial que parecía un poco incómoda. Abrí la puerta y el policía mayor comienza con: «Buenas noches, señor, estamos aquí porque su padre llamó, preocupado por su bienestar», como si fuera totalmente normal. Como si recibieran llamadas todos los días sobre hombres cuyos padres estaban preocupados por ellos después de robarles a sus prometidas. La oficial tenía un portapapeles y me miraba como si estuviera tratando de decidir si estaba a punto de volverme loco o algo así. Debía haberme visto bastante mal, no había dormido ni comido mucho. Probablemente no me había afeitado en días. Su padre dice que no ha estado respondiendo a sus llamadas ni mensajes, continúa el policía mayor, como si me estuviera diciendo que los sentimientos de mi papá están heridos o algo así, le preocupa que pueda hacerse daño. Simplemente me eché a reír, no como una risa normal, ese tipo de risa que básicamente está a un paso del llanto. Los policías intercambiaron una mirada, como: «Vaya, tenemos uno en vivo aquí». Finalmente me tranquilicé lo suficiente como para decir: «¿Mi papá mencionó por casualidad por qué no le estoy hablando?». Ambos negaron con la cabeza, así que les dije: «Simplemente lo solté todo. Mi papá se ha estado acostando con mi prometida durante los últimos 3 meses, lo descubrí la semana pasada, por eso no contesto sus llamadas». ¿Conoces ese momento en que la cara de alguien cambia por completo porque se da cuenta de que está en medio de algún drama al nivel de Jerry Springer? Sí, ambos policías tenían esa mirada. La oficial en realidad dijo: «Oh, mierda» en voz baja, luego trató de disimularlo como si estuviera tosiendo. La cara del policía mayor pasó de profesional preocupado a «¿qué demonios?». En aproximadamente medio segundo, comenzó a rascarse el cuello y a mirar a todos lados menos a mí, probablemente pensando en sus propios hijos, preguntándose si alguna vez podría hacerles algo tan malo. Tuve que pasar por todo este asunto sobre si realmente tenía tendencias suicidas, no las tenía, o si planeaba lastimar a alguien tentador, pero no, tenían esta lista de verificación que tenían que revisar, procedimiento estándar y todo eso. Todo el tiempo, la oficial me miraba con una mezcla de lástima y disgusto, no hacia mí, sino hacia la situación. La peor parte fue tener que quedarme allí parado y explicárselo a 2 completos desconocidos, como si estas personas solo estuvieran haciendo su trabajo, probablemente esperando tratar con un tipo que estaba teniendo una crisis nerviosa o algo así. En cambio, obtuvieron asientos en primera fila para el espectáculo de mierda que era mi vida. El policía mayor en realidad se disculpó conmigo, dijo algo como: «Lamento que estés pasando por esto, hijo». Luego, inmediatamente pareció arrepentirse de decir hijo, porque, bueno, ya sabes, toda la situación con papá, tuvieron que informarlo. Hacerle saber a la estación que todo estaba bien. Podía escuchar a la operadora pidiendo detalles y la oficial simplemente decía: «La situación es complicada, el sujeto está bien». Probablemente no quería poner padre acostándose con la prometida del hijo en un informe policial oficial. Antes de irse, el policía mayor me entregó esta tarjeta para un servicio de asesoramiento. Dijo: «Es posible que desees hablar con alguien profesional sobre todo esto». Luego agregó, en voz baja para que su compañera no pudiera escuchar: «Si mi viejo me hiciera algo así, necesitaría a alguien con quien hablar». La oficial simplemente me dedicó una sonrisa triste y dijo: «Cuídate». Se notaba que quería decir más, pero probablemente tenía que mantener una actitud profesional. Sin embargo, ambos parecían bastante aliviados de irse. No puedo culparlos. Después de que se fueron,
Me quedé parado en mi puerta durante unos 10 minutos, no podía decidir si estaba más enojado o avergonzado, como si no fuera suficiente que mi papá y mi prometida me traicionaran, ahora tenía que explicárselo a la policía. Tuve que quedarme allí parado mientras dos desconocidos procesaban lo jodida que se había vuelto mi vida. Llamé a papá después de eso la primera vez que respondí a alguno de sus intentos de contactarme, simplemente dije, si alguna vez vuelves a llamar a la policía, le diré a todos lo que hiciste, todas las personas que conoces, cada amigo, cada compañero de trabajo, todos en la iglesia, todos sabrán exactamente qué clase de padre eres. Empezó a intentar explicarse de nuevo, diciendo que solo estaba preocupado por mí, que no podía soportar la idea de que hiciera algo estúpido por su error, como si hubieran pedido accidentalmente la comida para llevar equivocada o algo así. No acostándose deliberadamente a mis espaldas durante 3 meses. Le colgué a mitad de la frase, bloqueé su número de nuevo y luego fui y tomé la ducha más larga de mi vida, como si estuviera tratando de lavar la vergüenza de tener que contarle a 2 policías al azar sobre cómo mi papá me había robado a mi prometida. La tarjeta de presentación del policía todavía está en mi mostrador, todavía no he llamado al número. Probablemente debería, pero, ¿cómo se comienza esa conversación con un terapeuta? Hola, mi papá se está acostando con mi prometida, ¿cuántas sesiones crees que se necesitarán para arreglar eso? Más tarde descubrí que papá les había dicho a los policías que no estaba comiendo ni durmiendo cierto y que había estado actuando de forma errática. Depende de tu definición de errático, supongo. No mencionó la parte en la que él era la causa de todo eso, un pequeño detalle conveniente para omitir, ¿verdad? Todo el asunto me hizo sentir, no sé, sucio, como si su traición ahora fuera parte de algún registro oficial en alguna parte, como si en algún lugar de esa estación de policía hubiera un informe que básicamente dice, el papá del tipo le robó a su prometida, lo está pasando bastante mal, solo una humillación más para agregar a la pila, supongo, pero bueno. Al menos los policías parecían más disgustados con ellos que conmigo, eso es algo, ¿verdad? Pequeñas victorias y toda esa basura, los mantendré informados si algo sucede. Actualización final, ¿soy un idiota por cortar a mi papá y a mi prometida después de descubrir que se han estado acostando? Hola, Reddit, muchos de ustedes me han estado enviando mensajes directos preguntando por actualizaciones sobre mi situación con mi papá y mi exprometida, así que pensé en publicar una actualización final para que todos sepan cómo resultaron las cosas. Esta probablemente sea mi última publicación sobre todo este desastre. En primer lugar, gracias por todo el apoyo y los consejos de mis publicaciones anteriores, realmente me ayudaron a superar algunos momentos oscuros aunque algunos de ustedes tuvieron sugerencias bastante descabelladas. No contraté a un escritor del cielo para exponerlos en una reunión familiar, jaja, así que aquí es donde están las cosas ahora. Estoy bien, de hecho, bien, no solo lo digo, he estado viendo a un terapeuta gracias al policía que me dio la tarjeta y está ayudando. Todavía hay días en los que quiero golpear algo, pero son cada vez menos frecuentes. ¿La parte realmente salvaje? Mi exprometida, Sara, en realidad se delató a todos. Fue llorando con su mejor amiga, esperando compasión, y vaya si eso le salió mal. Su amiga se enfureció con ella y, en 48 horas, todos en nuestro círculo social sabían lo que había sucedido. Su reacción fue más o menos la que esperarías, perdió a la mayoría de sus amigos, directamente le preguntaron si también se había estado acostando con alguno de sus papás. Brutal, pero honestamente, se lo merecía. Su mejor amiga en realidad se acercó a mí después. Hablamos durante horas por teléfono y ella me ha apoyado mucho. No estamos saliendo ni acostándonos, ya que sé que algunos de ustedes preguntarán, ella solo ha sido una buena amiga en todo esto, a ella también la engañaron antes. Aunque dijo que ni siquiera puede imaginar cómo es cuando se trata de tu propio papá. Me reuní con mi papá por última vez para recoger algunas de las cosas de mi mamá, incluido su anillo de bodas. Llevé a un amigo para asegurarme de no hacer ninguna estupidez. Papá trató de actuar con normalidad al principio, pero cuando le entregué el anillo de compromiso de mi ex y le dije que podía proponérselo si quería, finalmente pareció darse cuenta de lo mucho que había fastidiado todo, demasiado poco, demasiado tarde, pero bueno. En cuanto a Sara, aparentemente es un desastre, se mudó de nuevo con sus padres que estaban absolutamente disgustados con ella, por cierto. Perdió a la mayoría de sus amigos y por lo que escuché, todavía cree que hay una posibilidad de que algún día la perdone. Sí, eso no sucederá. Sus padres en realidad se disculparon conmigo, lo cual fue extraño, pero algo agradable. ¿La verdadera sorpresa? Papá y Sara todavía se ven. Alguien los vio juntos en la ciudad recientemente,
Supongo que piensan que también podrían, ya que arruinaron todas las relaciones en sus vidas, también han perdido a la mayoría de sus amigos, resulta que la gente no apoya mucho todo el asunto de padre acostándose con la prometida del hijo, quien lo hubiera adivinado. He redecorado mi apartamento, compré una cama nueva porque, y me deshice de todo lo que me recordaba a alguno de los dos, incluso me deshice de mi viejo sofá porque seguía preguntándome si alguna vez, sí, entiendes la idea, el lugar se siente diferente ahora, pero en el buen sentido, como un nuevo comienzo. Les dije a mis otros amigos que no tienen que elegir bando ni evitar a Sara si no quieren, no estoy tratando de controlar a nadie ni de hacer que elijan, ese tipo de tonterías no valen. La pena, la mayoría de ellos eligieron bando de todos modos, pero al menos puedo decir que tomé el camino correcto allí. Algunos días todavía son difíciles, a veces huelo su perfume en algún lugar al azar y me golpea de nuevo, o veo algo que me recuerda a mi papá y me vuelvo a enojar, pero honestamente, me alegro de haberlo descubierto antes de casarnos, antes de tener hijos, antes de que las cosas se complicaran aún más.